En la jueza Daniela Camacho aceptó el pedido de la fiscal Diana Salazar de dictar orden de prisión preventiva contra Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016, como presunto autor de los delitos de cohecho, también de asociación ilícita y de tráfico de influencia. Entre las evidencias que presentó la fiscal está un comprobante de depósito de la cuenta del exmandatario. Bajo las siglas SP, señor presidente, las decisiones de Rafael Correa quedaron registradas en los archivos hallados e incautados a sus asesoras de confianza. Ellas son Laura Terán y Pamela Martínez. Así se supo que el exmandatario era quien disponía, supervisaba y aprobaba los ingresos y egresos de supuestas aportaciones ilegales. Alianza País. Esto lo dijo Diana Salazar, fiscal general del Estado, el miércoles anterior. Y un día después, la jueza Daniela Camacho ordenó la prisión preventiva del exmandatario junto a sus más cercanos colaboradores dentro del caso Sobornos 1216, antes conocido como Arroz Verde. En audiencia, la fiscal pidió la vinculación de 22 personas más, obviamente, que a las referidas. Entre ellos, el ex vicepresidente Glass, los exfuncionarios Alvarado, Solís y Mazú. La jueza también dictó prisión para ellos. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia. María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas. Terán y naturalmente Martínez fueron y son los primeros vinculados. El cuaderno de la chimenea fue uno de los documentos que sustentó la acusación de la fiscal. Se lo llama así a un cuaderno hallado detrás de una chimenea en el departamento de Pamela Martínez. La fiscal Salazar señaló a Correa como el líder de la agrupación de Alianza País, que abusó de sus cargos públicos para recibir dinero de empresas para la campaña política y otras actividades del movimiento oficialista a cambio de ser beneficiarias de contratos con el Estado. Esos sobornos eran también registrados por la Martínez, quien también fue jueza de la Corte Constitucional, y Terán cuando eran funcionarias en la Presidencia de la República. Por esos hechos, la Fiscalía investiga posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Está prácticamente resuelto este problema. Arroz Verde está resuelto. Es la primera interrogante que introducimos agradeciendo la comparecencia de el doctor Enrique Ayala Mora, recientemente elegido presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Con nuestro beneplácito, naturalmente recibimos a este vocero de la democracia también, Enrique Ayala Mora, figura política muy conocida en todo el espectro nacional. Así es que, doctor, ahí le dejo con este encargo de todos. Está resuelto ciertamente el problema que nos ha mantenido durante largo trecho
pensando en los andariveles que hemos impulsado entre todos, pero que no alcanzan su objetivo final. Y ahí está el detalle. Buenos días, Enrique, bienvenido. Le escuchamos, entiendo que desde la ciudad de Ibarra. En viaje a Ibarra, Gonzalo. Muy buenos días. Y con mucho gusto de alternar contigo y con el público que nos escucha esta mañana de agosto. En primer lugar, yo quisiera plantear un tema básico, y es que el tema arroz verde no está concluido. Pero lo que ahora queda absolutamente claro y probado es que no es que en el gobierno de Correa hubo este otro o bastantes actos de corrupción, sino que el gobierno mismo desde la cabeza estaba organizado por una banda de corruptos que cobraron crudo y encocinado, como se dice popularmente, a las empresas que implicaron enormes sobreprecios para el país. Es decir, a estas alturas ya nadie podrá negar que en el país, en el Ecuador, hubo un acto, una situación de crimen organizado desde la cabeza de Rafael Correa, el presidente de la República. Caso inusitado en la historia nacional, y grave, por cierto, que por desgracia solo comienza. Este caso arroz verde comenzó siendo una cuestión menor, y conforme se avanzaron las investigaciones, se fue configurando el tamaño, la verdadera dimensión del problema. ¿Qué queda claro ahí, según los documentos obtenidos por la Fiscalía? Que, en primer lugar, se cobraba coimas a las empresas constructoras de obras públicas. Segundo, quienes lo hacían eran funcionarias de la Presidencia de la República. Tercero, que los egresos se realizaban con autorización del presidente de la República. Correa ha tratado de hacernos creer que le están acusando solamente de haber dispuesto de $6,000, que según él hizo un préstamo. No. Ese documento sirve para una cosa fundamental, para que por confesión propia del propio Correa, ahora resulta que SP en esa libreta de la chimenea es del señor presidente. Es decir, Correa acaba de confesar, a propósito de defenderse tontamente de $6,000 de que un préstamo que comienza a pagar 6 meses antes que le concedan. Eso demuestra que Correa es el ordenador del gasto indebido y que de eso es responsable, no de que se hayan deslizado $6,000 a una cuenta privada de fondos que habían sido mal adquiridos, que también son un delito, sino que lo que queda claro es que Correa era quien mandaba en este acto extremo de corrupción, que es farrearse, disponer por razones políticas para la campaña electoral de fondos que mal obtenidos, que no eran fondos públicos, eran fondos privados, obtenidos por coima, que venían de las empresas que contrataba el Estado. La banda delictiva, así podría denominarse a la que denuncia y focaliza toda la responsabilidad la fiscal, su paisana, la doctora Diana Salazar. Era una banda bien organizada, una banda delictiva, cuyo fin era recaudar dineros por medio de sobornos para financiar gastos del movimiento oficialista de ese entonces, cuyo líder era el expresidente Correa, quien tiene ya emitida otra orden de prisión preventiva por el secuestro del político Fernando Valdá. Entonces el exmandatario, que figura como prófugo de la justicia, suma ya 11 elementos de convicción que la fiscal considera para procesarlo. Los otros son Glass y Alvarado, como que tienen 10. Este último se encuentra prófugo en Venezuela. ¿Ahí terminaría todo
¿O qué reclama usted, doctor Ayala Mora? Lo que reclama el país no es a título individual esto, lo que reclama el país es que la justicia siga su curso. Gonzalo, a veces nos topamos con personas en la conversación cotidiana, en la charla, dicen, ¿y por qué no los meten presos? ¿Por qué no los sentencian breve? ¿Por qué no se los castiga? Simplemente porque eso pasaba en tiempos de Correa, pues. Correa ordenaba a los jueces que violen las normas, que atropellen y que persigan. Ahora se está siguiendo las normas jurídicas como corresponden, y eso, claro, es más lento y riesgoso, porque en algunos casos el descuido o la complicidad de los jueces ha permitido la fuga de las personas que han sido acusadas, pero en todo caso la justicia sigue, y lo que se ha hecho es dar un paso adicional, un paso adelante, y hay que continuarlo. La fiscal general tiene el gran mérito de ser una mujer recta, de principios, que lo está haciendo bien, y en ese sentido hay que felicitarle a ella, a la jueza, porque no se está precipitando nada, porque mañana no irán a las instancias internacionales a decir violaron mis derechos humanos, o si van no tendrán fundamento para justificarlo. Se está siguiendo las normas jurídicas y aunque parezca lento, esto tiene que continuar. Y si continúa en rebeldía de los acusados, como es el caso de Correa, que efectivamente no tiene la menor intención de venir, ahora ya no sabe ni dónde vive, pues eso no va a implicar que en un momento dado se haga justicia. Lo grave de esto es que no va a ser fácil traerlos al Ecuador, o peor aún que devuelvan la plata robada. Pero eso es un proceso. Algún momento tendrán que traerse al país a esta gente y algún momento tendrán que desembuchar dónde tienen guardada la plata, en Bielorrusia o en cualquier paraíso fiscal. Yo creo que si la justicia... Hay pistas de aquello en todo caso. En todo caso hay pistas, hay toda una investigación que se está haciendo. Hay vuelos. Pero hay vuelos... Que usted denunció a tiempo. Nosotros en su momento, yo en ese momento escribía en el diario El Comercio. Así es. Ahora por mi responsabilidad de presidente del Partido Socialista, por delicadeza, me he excusado de seguirlo haciendo, y claro, porque tengo nuevas responsabilidades, pero en ese momento escribí en El Comercio y denuncié claramente con datos el caso de estos vuelos que se hacían en el avión presidencial a paraísos fiscales y a destinos rarísimos, como Bielorrusia, por ejemplo, que es un país con el cual el Ecuador, yo no sé cuánta relación tiene como mandatario presidencial. Bielorrusia, ese mandatario ya casi tradicional que vino con un niño acá al Ecuador, ese es el estado donde se supone está buena parte de lo robado. Ahí tiene su correa propio, no sería extraño que ahí esté, pero no asumamos lo que todavía no está probado. Verificado. Aprobado, Gonzalo. Lo que efectivamente ya es un hecho es que hay una banda organizada que dirigía la presidencia de la República. Un grupo de personas que se dedicaban al robo y que eso es un delito. Correa tiene el cinismo de decir que no es dinero público, que lo máximo que se puede acusarles es de que ha sido una donación de campaña no registrada. Primero, las donaciones de campaña, cuando se hacen a las organizaciones políticas, que son personas jurídicas. Segundo, se hacen con un límite. En este caso dan a una persona particular más de $12 millones, es decir, más de lo que reparten a todos los partidos en un año. Solamente en el caso de esta señora, más de lo que se reparte a todos los partidos políticos en un año. ¿Y de dónde viene eso? Del soborno. El soborno es un delito. ¿Acaso las empresas dan esto por generosas? Dan para obtener contratos. Y obviamente contratos siempre con sobreprecio. Ahí está pues el despilfarro del correísmo, probado, con números. Y sobre todo que quede claro que ahora ya ni Correa puede negar que cuando se refieren con las siglas, señor presidente, se refieren a él. Y que él es personalmente responsable, no de los $6,000, sino de todo el atrocinio que esto ha significado. Y el que más conoce de estos asuntos vendría a ser Alexis Mera, tal vez. Bueno, yo no creo que hay que adelantarse a los acontecimientos.
el ex secretario general del secretario jurídico de la Presidencia de la República ya estuvo preso, salió porque cuando hay garantías se cumplen esas garantías, incluso pueden acusarse de ellas, y ahora pues tendrá que responder nuevamente ante estas nuevas acusaciones, que no es una sola sino varias. En todo caso, lo que sí es importante aclarar es que lo que necesitan los jueces, lo que necesita la fiscal es apoyo de la opinión pública, porque esta gente tiene una cantidad de dinero impresionante para defenderse, para mantener los trolls en las redes sociales, para sobornar, y solo una opinión pública atenta va a permitir que se haga justicia. Esto es lo más importante de todo. Así como la opinión pública, Gonzalo, y eso es mérito entre otros de Radio Democracia, en su momento develó estos casos cuando Correa estaba en el poder, cuando se sostuvo con la Comisión Anticorrupción, que era incipiente en ese momento, y solo la opinión pública fue la que fue capaz, y las organizaciones sociales en la calle fueron capaces de sostener el proceso. Ahora hay que hacer lo mismo. Tenemos que pedir que la gente en la calle, que la gente en su domicilio, en las redes sociales de la opinión pública, exija el proceso de moralización del país apenas comienza, que no nos tranquilicemos cuando ya se producen las acusaciones, porque el descuido en ese momento puede ser gravísimo. ¿Qué podría ocurrir con el descuido? No, simplemente que con maniobras de tipo leguleyo, que se levanten órdenes de prisión, que se eliminen pruebas determinadas, que no se hagan las suficientes indagaciones, etcétera. ¿Cuántos incidentes judiciales pueden hacerse, por desgracia? Porque claro, abogados hay para todo, ¿no es cierto? El Consejo de la Judicatura, ese es el organismo que hay que verlo permanentemente hacia dónde se conduce. Yo creo que si no el Consejo de la Judicatura, si mantiene los cuadros judiciales que tiene la justicia ecuatoriana, valga la redundancia, no pasará nada. Y en cualquier momento las cosas volverán a aflorar como cosa juzgada o algo por el estilo, doctor Enrique Ayala. Así es. El Consejo de la Judicatura tiene un papel muy importante. Y en ese sentido yo creo que ha dado un paso fundamental que debe ser respaldado por la ciudadanía, y es comenzar el proceso de evaluación por la cabeza, por la Corte Nacional. Habían sujetos en este alto organismo que decían que eran más importantes que el Papa, que no podían ser evaluados, que no podían ser juzgados, que todas sus decisiones se guardaban en su real pecho, que no tenían por qué informar al país de los bienes que han adquirido o mal adquirido. Y eso felizmente ha sido resistido por el Consejo. El Consejo, en primer lugar, está llevando adelante la evaluación. Qué lástima que hayan personas que se hayan opuesto a esa evaluación. Hay que llevar adelante la evaluación. Felizmente algunos ministros, algunos jueces de la Corte han aceptado la evaluación y están participando en ella. Otros no. Otros incluso se han negado, como dije ya, a entregar información. Ese es solo el primer paso de evaluación. Y yo creo que el comité, la comisión que se ha designado es de toda confianza. Yo he tenido oportunidad de ver en los medios y en las redes sociales al doctor García Falconi, al doctor Víctor Granda, que han informado sobre ese proceso, y de lo que sabemos van a llevar adelante una evaluación justa, una evaluación equilibrada. No se trata de barrer a los organismos sin son ni ton. Se trata de ver cómo han cumplido los jueces individualmente sus funciones, y seguramente habrán algunos que serán separados, que no pasarán de evaluación, y otros que continuarán, pero lo importante es que sea renovada en suficiente volumen esa Corte como para tener garantía de que no tenga avisos de manipulación correísta. Y lo mismo el resto de la función judicial. A mí me parece que eso está por hacerse, y también en ese punto hay que tener la opinión pública en expectativa, porque cualquier momento pasan los escándalos, pasan las primeras páginas de la prensa y comienza otra vez el marasmo de esta gente, de mucha gente que lleva a la función judicial
tramposamente que llegó forzando concursos. Algunos llegaron por concursos legítimos y por méritos. Cuidado, no hay que pensar que todo el mundo estaba ahí por razones de manipulación, pero hay algunos y conocidos que llegan ahí por manipulación correísta. Pues a esos hay que precisamente detectarlos y estoy seguro que no pasarán la evaluación, de manera que hay que impulsar la depuración de la función judicial. Ya tenemos una ventaja y el gobierno ha mantenido autónoma a la función judicial, no ha intervenido. Y eso es bueno, eso es un elemento positivo del gobierno. Desde luego. Presidente Moreno. En el año 2017, cuando Rafael Correa aún ejercía la presidencia de la República, decía que él es responsable político de un acto de corrupción. Vea cómo dice. Somos responsables políticos de un caso de corrupción, por supuesto. Pero no es que somos culpables como han tratado de insinuar algunos. Y cuando es contra ellos, con listas, y se dicen, voy a defender mi honor. ¿Y por qué no practican lo que dicen cuando su candidata pues empieza a insultar y empieza a dudar de la integridad de las demás personas para ver si alguien le hace caso? Que no tengan doble moral, una sola moral, a no banalizar algo tan sagrado como la lucha contra la corrupción. Recordemos siempre quiénes han sido los saqueadores de este país y quienes tenemos las manos limpias, que nunca hemos ofrecido que no va a haber un caso de corrupción. Lo que siempre hemos dicho, jamás toleraremos la corrupción. Y a los corruptos les caerá todo el peso de la ley, compañeros. Así se engañaba o pretendía engañar al pueblo ecuatoriano. ¿Qué le parece a usted este inserto que tiene nuestro archivo magnetofónico de la cadena Democracia? Aparte de la retórica cínica de Correa, que para entonces ya estaba acusado de delitos escandalosos como el del Aromo, por ejemplo, $1.200 millones, y sin embargo se cargaron con una asamblea, si no recuerdo mal, de Esmeraldas, y había cometido alguna responsabilidad que merecía ser descalificada, pero si esa mereció descalificada, Correa merecería solo que le cambien de planeta, pues. Pero lo que es importante aclarar aquí es que Correa hace una afirmación perversa, y es que él es responsable político de la corrupción. La corrupción es un delito, la corrupción es un crimen, y los crímenes pueden tener responsables políticos, pero sobre todo tienen responsables directos, responsables que jurídicamente tienen que responder por ello, vale el pleonasmo, y por lo tanto él es responsable de la corrupción que en su régimen delincuencial se produjo. De modo que aquí no vienen a distinguir. Yo solo soy responsable político si ha habido corrupción, y el que cometió es el responsable ante los jueces. No. Quien se solidariza con eso, en primer lugar, o peor aún, quien es beneficiario de la corrupción y dirige el reparto de la corrupción, como es el caso de Correa, es también responsable. Pero él dice, yo soy el responsable político. Somos responsables políticos de un caso de corrupción, por supuesto. ¿Qué quiere simular? Quiere decir que no puede ser responsable jurídico, penal. Pero aclaremos lo siguiente. A ver. La corrupción no es un acto político, la corrupción es un delito. Y por lo tanto, la corrupción tiene que tener responsables que respondan ante la ley. Y si efectivamente lo son, tienen que ser declarados culpables. Esa es la realidad. Y entonces, Correa, si se asume la responsabilidad sobre la corrupción, que además está claro que la tenía, tiene que asumir la posibilidad de ser juzgado. No solamente de decir yo soy responsable político, pero allá juzguen a los que manejaron la plata, cuando está claro que él ordenaba cómo se manejaba. En eso no reflexionó por esos tiempos. Bueno, tantas cosas, ¿no? Que se da un tiro. Es un actor. Si le demuestran un centavo, en fin, yo para qué voy a estar recordando todas las históricas. Yo creo que los de Correa, yo felizmente, Gonzalo, en estas últimas semanas he tenido que revisar estos temas, porque en el Congreso del Partido Socialista, una de las cosas que quedó clarísima es que la condenación a la corrupción de Correa, a su autoritarismo,
a sus maniobras dentro y fuera del partido son cosa del pasado. Que nosotros no nos hacemos responsables de eso, al menos los que criticamos este tema desde el primer momento, y por eso tenemos ahora autoridad moral para decir al país: nosotros no vamos a seguir tolerando esta identificación del socialismo con Correa. Correa es un delincuente, y el socialismo es una gran corriente mundial que tiene muchas versiones, muchas posibilidades de desarrollarse país por país. ¿A quién hay que imputar la organización de sobornos? Bueno, es evidente que había un acuerdo entre los altos mandos de Alianza País y sobre todo los altos mandos del gobierno. Y en ese sentido, pues en la investigación se irá viendo quiénes son. Esta ex jueza Pamela Martínez ha sido una categórica, porque evidentemente cuando una persona ya tiene su cuello en peligro, ya comienza a decir, bueno, yo no quiero ser la única responsable, y ha comenzado a entregar información, no sé si toda, que implica precisamente que ella no era la única, ni mucho menos la que mandaba. Ella lo que llevaba es las cuentas y lo que hacía es el reparto, pero la dirección política la tenía, insisto, directamente Rafael Correa. Pero la paisana, queridísima paisana, respetable fiscal de la República, paisana para los dos, para los dos, bien digo. Diana tiene allí una responsabilidad individual o una responsabilidad institucional, si es que no tiene o no goza de la compañía de el Consejo de la Judicatura. Los mismos lagartos permanecerán defendiendo y ocultando con absoluta destreza los pecados capitales de este bochinche de corrupción que nos ha legado el correísmo. Esta es la parte más significativa del conflicto que estamos viviendo este momento, y que paso a consultarle al expresidente Lucio Gutiérrez. ¿Cuál es su opinión, coronel? Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de saludar a los ecuatorianos, especialmente a los quiteños, a los pocos días pues de haber celebrado el 10 de agosto de 1809 el primer grito de independencia ecuatoriana. Y creo que hoy es pertinente analizar sobre esos, por lo menos los últimos 40 años de retorno al sistema democrático. En corrupción, lo que pasó en su periodo es de su responsabilidad, como dice Correa. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema que tenemos en el Ecuador? Que la historia ecuatoriana ha sido escrita con verdades a medias y con mentiras completas, dependiendo del sesgo ideológico de la persona que escribió la historia, y en algunos casos de los que financiaron al que escribió la historia de acuerdo a sus intereses y no a los hechos reales. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en el Ecuador. Pero ¿qué parte le toca a usted dentro de todo este capítulo gigante de corrupción? ¿Qué parte le perjudica a usted en su imagen institucional y personal? Mire, a mí lo que me perjudica son las mentiras que se han escrito y que se han dicho a través de ciertos medios de comunicación. ¿Cuál es la verdad que no se ha dicho? ¿Cuál es la verdad que se esconde? ¿Cuál es la verdad que no se ha escrito? Dígalo. Que en el gobierno de Lucio Gutiérrez no hay un solo ministro preso por corrupción. Que en el caso del gobierno de Lucio Gutiérrez no hay un solo caso concreto, no hay una denuncia con pruebas de corrupción. Solamente se mencionó a través de los medios de comunicación para tratar de justificar lo injustificable, el golpe de Estado contra el gobierno, que a pesar de que no lo quieran reconocer, tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y emplazo
a los historiadores a que discutamos, a que analicemos, pero con argumentos, con pruebas. ¿Qué dice el Banco Central del Ecuador? Que en estos 40 últimos años de democracia, en el gobierno que más creció la economía fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Qué dice el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? ¿Qué dice la Flaxo? Que en el gobierno que más se redujo la pobreza de toda la historia del Ecuador es en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Qué dicen los organismos responsables, especialmente de la parte económica? Que en el gobierno de Lucio Gutiérrez es cuando más se invirtió en el Ecuador, y por eso la economía crecía cerca del 9%, y por eso la pobreza se reducía cerca del 4%. Usted lideró anual. al país en el mejor momento económico, tiene que admitirlo, reconocerlo. Sin embargo, los resultados cualitativos como que no estuvieron a tono con los resultados cuantitativos que tuvo ese montón de años que usted lideró. Mire, justamente ese es uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, que no hacemos un mea culpa, que no queremos reconocer que un hombre de pueblo, que un hombre de abajo, le demostró al Ecuador que se puede gobernar el país bien sin robarse un solo centavo del pueblo ecuatoriano, que se puede gobernar el Ecuador y bien sin endeudarle irresponsablemente al país. En mi gobierno, según lo sostiene el Banco Central, es el único que se reduce la deuda pública total. Se puede gobernar el Ecuador y bien, sin incrementar un solo impuesto, como reconocen analistas serios. Por ejemplo, el economista Vicente Albornoz escribe en algunos periódicos del Ecuador, especialmente en el Comercio de Quito, y él reconoce que en el gobierno de Lucio Gutiérrez no se incrementó un solo impuesto, más bien se redujeron impuestos, que en el gobierno de Lucio Gutiérrez es cuando más se reduce la pobreza de toda la historia del Ecuador. ¿Y en deuda pública? ¿Y en deuda pública cómo le conecta a la realidad de Albornoz? En mi gobierno, lo dice el Banco Central del Ecuador, es el único que reduce la deuda pública total. Y recordemos, como dice la gente, en el gobierno de Lucio Gutiérrez los colombianos y los peruanos venían a comprar al Ecuador, porque aquí todo era más barato. Ahora es al revés. Los ecuatorianos vamos a dejar los dólares en Colombia y en el Perú. Esto es lo que no se quiere reconocer. Estas son las mentiras que nos hacen daño al Ecuador y siempre están tratando de minimizar cuando alguien del pueblo está en el poder y con manos limpias, pero con hechos, con resultados, con patriotismo, gobernó el Ecuador. Igualmente yo soy uno de los pocos ejemplos en el mundo que estando el gobierno golpista en el poder, el gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio, y del cual formaba parte el ahora prófugo de la justicia, que luego fue presidente del Ecuador. ¿Cuántas organizaciones de sobornos usted descubrió? No le digo que permitió su existencia o patrocinó, digamos, su existencia, pero también hubieron sobornos, también hubo corrupción. Mire, ese es el problema. A ver, pero dígame un caso, y si es que lo conoce o cualquier ecuatoriano conoce, le emplazo, presente en la fiscalía. En caso contrario se convierte en cómplice, porque uno de los peores casos de corrupción es robar la honra a las personas honradas. Yo vine voluntariamente a la cárcel a dar la cara, vine voluntariamente al penal García Moreno a demostrar mi inocencia. Esa es la verdad. El resto son mentiras. Que Lucio huyó, jamás yo huí. A mí los generales traidores y con nombres, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Hernán Ayala, ordenaron que me saquen del Palacio de Gobierno en un helicóptero. Ellos ordenaron. No es que yo llamé como se ha mentido al pueblo ecuatoriano que Lucio huyó. Yo jamás huí. Yo no soy cobarde. Un cobarde no regresa a la cárcel estando el gobierno golpista en el poder. Un cobarde no arriesga, no sacrifica su carrera militar como yo sacrifiqué el 21 de enero del 2000, enfrentándome al gobierno y a los banqueros corruptos que nos robaron más de 8,000 millones de dólares. Estas son las verdades
que lamentablemente no se le dicen al país, Pero que se le esconde al Ecuador. Usted fue el presidente que contrató al peor fiscal, más que fiscal. Estoy trascordado. El principal causante de la corrupción durante muchísimos años fue el Contralor General del Estado que usted lo contrató. Mire, esa es otra... A ver, ¿qué opina de...? Con todo respeto, esa es otra mentira que se le trata de decir al país y que se le trata de confundir. Carlos Polis no fue Contralor conmigo. Conmigo fue Contralor el doctor Peña, Genaro Peña. Y me persiguieron, no solamente cuando estaba en la presidencia, porque obedecía, según se conocía, órdenes del Partido Social Cristiano, sino yo vine a entregarme, estando el gobierno golpista en el poder, que trataban de justificar el golpe de Estado, trataban de inventar cualquier mentira, forjar cualquier documento, pero como yo le decía a mi esposa, Jimena Borges, le decía, tranquila, que lo que no se perdió jamás lo van a encontrar, que ningún acto de corrupción hubo en mi gobierno y jamás lo van a poder inventar. Y eso fue lo que pasó. Esas son las verdades, lamentablemente, que no se dicen. Carlos Polis fue contralor en el gobierno del ahora prófugo de la justicia. Carlos Polis fue contralor desde el año 2007. Y como yo he sostenido, y como dice también el pueblo, quien con lobo se junta, a aullar aprende. Quien con correa se junta, a robar aprende. Y algunos que estuvieron en mi gobierno y que no robaron, al menos no se les ha demostrado ningún caso de corrupción, porque siguieron el buen ejemplo de su presidente, es decir, de Lucio Gutiérrez. Lamentablemente después siguieron el mal ejemplo del ahora prófugo de la justicia y robaron y permitieron robar. Y justamente por eso Sociedad Patriótica en el año 2008 fue el único partido político que hizo campaña a nivel nacional para que no se apruebe la nueva Constitución. Y le decíamos al país que Correa, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, iba a perfeccionar su dictadura, que a través de las autoridades de control puestas a dedo, ganaría las elecciones con fraude, perseguiría a los opositores políticos y taparía las fechorías de su gobierno. 15 años después, lamentablemente, estamos comprobando, y digo lamentablemente, lo que nosotros le dijimos al país en el año 2008 cuando recorríamos el Ecuador, el único partido político. Sociedad Patriótica, haciendo honor a su nombre, Sociedad Patriótica, porque patriota es el que lucha por su patria. Haciendo honor a nuestro nombre, recorrimos el país y le dijimos al Ecuador lo que hoy está sucediendo. Pero en todo caso, las cosas lamentablemente pasaron y ahora hay que decir a las autoridades de justicia que está bien que se investiguen los sobornos del caso Arroz Verde. Pero ¿cuánto es eso? Son apenas 15 millones de dólares, que es mucho dinero y tiene que ser sancionados. Pero ¿por qué no se investigan casos como los de la refinería de Esmeraldas, en donde se robaron 2.200 millones de dólares, como el de la refinería de Manabí? ¿En qué periodo, Lucio? En el periodo de la hora prófugo de la justicia, pues. En la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, se robaron 2.200 millones de dólares. En la fallida refinería de Manabí, 1.500 millones de dólares. Y en la venta de petróleo, con un perjuicio al país de $4 por cada barril de petróleo, se vendieron más de 1.100 millones de barriles de petróleo. El perjuicio bordea los 4.000 millones de dólares. Ahí le queremos ver a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, que hasta ahora obviamente merece todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y nuestros aplausos por la valentía con la que está llevando adelante las investigaciones. Estos capítulos que usted anota no han sido referidos con la dimensión que merecen. Estos escándalos que usted precisa. Por supuesto, esos son los problemas y esas son las mentiras que suceden en el Ecuador. Nos entretienen con casos pequeños y los casos inmensos que son los que han perjudicado al Ecuador, que son los que han empobrecido expresidente, tenga la bondad de repetir, si es tan amable, cuáles son los casos específicos que me encargaré yo de consultarle
a la fiscal Diana Salazar en la oportunidad que ella me conceda? Que será... Primero... A ver, vamos repitiendo. El caso más escandaloso de perjuicio al país, de robo a los dineros públicos, son los 3 o 4 dólares que el Ecuador pierde por cada barril de petróleo que se vende a través de Petrochina. Son más de 1.100 millones de barriles de petróleo que se han vendido. Es un perjuicio que bordea los 4.000 millones de dólares para el país. Eso tiene que investigarse. Y no solamente investigarse, sino que recuperarse la plata. Y ahí la culpa la tiene el actual presidente Lenín Moreno. Él tiene que ponerse al frente, porque ahí sí tiene que asumir la responsabilidad como jefe de Estado y preocuparse porque ese dinero sea recuperado y no querer cobrar. ¿Es recuperable ese dinero? ¿Por qué no le señala las metodologías de recaudo? Es recuperable ese dinero. Han recuperado los peruanos, los colombianos, los brasileños. ¿Por qué el Ecuador no recupera? ¿Sabe por qué no recupera? Porque no hay voluntad política. Porque también en el actual gobierno están... ¿Pero dónde están esos dineros? Parece que usted conoce. Esos dineros los tienen en paraísos fiscales, los deben tener enterrados, como actúan los delincuentes, como actuaban los del grupo narco guerrillero de las FARC. Deben estar enterrados, deben estar en caletas, deben estar en ciertas viviendas, pero si es que no se investiga, si es que a la gente no le meten a la cárcel y no... ¿A quiénes debería introducir en la prisión? Al primero que hay que traerle es al que está prófugo de la justicia. Él es el responsable de todo el atraco que ha habido en el Ecuador. ¿Usted cree que Moreno no le traerá a Correa? Mire, yo, ecuatorianos, escúchenme bien lo que les voy a decir. Acabo de venir dando conferencias en las universidades católicas de Guayaquil y la Ecotec también de Guayaquil. Y con los estudiantes analizábamos una verdad que no se ha dicho. El Ecuador crecía su economía al 9%, el doble que la economía de Chile. El Ecuador recibía más inversión extranjera que Chile. Y si en el año 2005 hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, las inversiones en el Ecuador se hubieran multiplicado por 10, las exportaciones y el empleo se hubieran multiplicado por 10, y el Ecuador estaría en una situación igual o mejor que Chile, en el camino para convertirnos en un país del primer mundo. Ya. Pero luego del golpe de Estado... ¿Para qué le sirve este recuerdo? Este recuerdo cuantitativo, ¿para qué le sirve a usted? Para levantar el autoestima del pueblo ecuatoriano. Hoy el pueblo, según lo que se comenta y se publica, en su gran mayoría está pesimista. El pueblo está empobrecido. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. La deuda bordea los 75.000 millones de dólares, dicha por el propio presidente. El Ecuador, que en mi gobierno era el tercer o cuarto país de América Latina que más inversión extranjera recibía, hoy es el último. Y si no hay inversión, no hay empleo, no hay trabajo. En mi gobierno se puso el pasado judicial para que no ingrese al Ecuador libremente cualquier extranjero, como ha sucedido ahora. Y bienvenidos los extranjeros. Pero aquellos que vienen a trabajar honradamente, aquellos que vienen a invertir en el país, aquellos que vienen a conocer el Ecuador, no aquellos que vienen a delinquir, a matarnos, a robarnos, a crear la zozobra en el Ecuador. Entonces, lo que yo pretendo es justamente levantar esa autoestima, decir el Ecuador sí puede cambiar, sí puede volver a crecer la economía al 8, al 9%, sí puede el Ecuador volver a ser el tercer o cuarto país de América Latina que más inversión reciba, sí se puede gobernar el Ecuador bajando las deudas. ¿Usted quiere volver a la política, expresidente? Por supuesto que nosotros vamos a seguir luchando, luego de una persecución brutal que tuvimos con el gobierno de Rafael Correa. Hasta el momento ya van 4 años ecuatorianos, 4 años que al Partido Sociedad Patriótica, el que tiene los mejores logros sociales y económicos de la historia del Ecuador en el gobierno, no le dan un centavo del fondo partidario. Eso tiene que saber el país. No nos dan un centavo del fondo partidario. Y así estamos haciendo política y así estamos incentivando al país, repito, a levantar esa autoestima. El Ecuador sí puede cambiar.
Simplemente yo diría que los medios de comunicación serios ayuden, por ejemplo, haciendo debates entre los candidatos a la presidencia de la República, para que el país conozca los antecedentes de cada candidato. Buena sugerencia para Enrique Ayala Mora, que está estrenándose como nuevo presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Veamos qué dice él. Si usted nos permite, le ha estado escuchando su retórica desarrollada. Tenga la bondad. Enrique. Sí, cómo no. José Gutiérrez, el expresidente, ha tocado un montón de temas. En un momento dado se cortó la llamada, no pude escuchar todo. Y evidentemente no... Él está reivindicando de que en su gobierno hubo gran inversión. Hubo una temporalidad, obviamente, de gran aliento económico. Él tuvo la fortuna de gobernar con una capacidad, con una dinámica económica muy significativa. Buenos tiempos. Y entonces él está recordando algunos elementos que naturalmente han salido de la rutina de los gobiernos de últimos años. A eso me refiero precisando lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre lo encontrado por ustedes y lo encontrado por Lucio Gutiérrez? Bueno, me iba a referir a 2 puntos nada más por razones de tiempo, ¿no? Ya. El primero es que efectivamente en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se dieron altos niveles de crecimiento, se dio una rápida recomposición de la economía nacional, tomando en cuenta que veníamos del peor hueco que habíamos caído en la historia del país, desde el feriado bancario y la crisis del año 2000. Yo no sé qué historiadores leerá Lucio, pero lo que quiero decirle es que lo poco que todavía se ha escrito, porque no se ha escrito todavía una historia contemporánea del Ecuador adecuadamente, sí da cuenta de esa realidad. Yo no sé, le voy a enviar, te ofrezco, que pasando una semana, porque estamos de vacaciones, le voy a enviar, por ejemplo, un texto mío, escrito por mí, en que reconozco todos esos datos, porque son datos de la realidad, contra los cifras no se discuten. No. Desde luego que podríamos ponernos también a discutir toda una serie de elementos negativos de su gobierno, como la Pichicorte u otras cosas que también son su responsabilidad, pero no creo que es el punto en este momento. Lo que sí quiero decir es que cuando se escribe historia profesionalmente, por eso no sé a qué historiadores se refiere cuando dice que son tan negativos con su gobierno, pues hay que ver el conjunto de la realidad, proceder profesionalmente e informarle a las personas sobre el conjunto del proceso. Muy bien. Ahora, lo que yo quisiera es pedirles a los dos que tengan la bondad de referirme una especie de respuesta al pueblo ecuatoriano, porque a este instante hay un pedido a Interpol para capturar a Correa, pero se dice que requiere de un largo trámite, que implica un largo trámite. Esto titulaban algunas crónicas de interpretación de últimos días. Pedido a Interpol para capturar a Correa implica largo trámite, pregunta número 1. Pregunta concomitante número 2. ¿Se merece ir a prisión Correa y sus aliados cupulares? ¿Y por qué? ¿Quiénes deben este momento apoyar esa dimensión de derecho nacional? Esto le pregunto primero a Enrique Ayala Mora. Contestando en desorden. En desorden. En primer lugar, yo creo, con los datos que conocemos, con el monto de corrupción, que yo estoy absolutamente de acuerdo, no se reduce a millones, ellos tienen que responder por como 30,000 millones de despilfarro, de mal manejo de fondos. Con todos los datos que ahora ya existen, yo creo que en la convicción moral del país está que Correa y su banda deben ir presos. Y eso no cabe duda. En ese punto me parece que hemos dado un giro en el país. Desde Correa, que se autodefinía como un presidente que había innovado en el Ecuador, a lo que es ahora, el jefe de una banda de rateros.
Primer punto. Segundo punto, en los trámites internacionales de extradición son siempre largos. Hay casos en que toman 6, 8 años, porque precisamente los procedimientos a nivel de países, de las diversas coordinaciones de la policía, la Interpol, etcétera, son complejos. Pero para mí el problema fundamental, si bien el objetivo último, traer a las personas que se han demostrado que son delincuentes, o que al menos están llamados por indiciados. Porque en este caso no es que se haya demostrado, no ha sido sentenciado todavía. Lo que pasa es que hay indicios suficientes como para que la jueza determine que deba plantearse su venida al país a que responda. Yo sí quiero destacar algo que dijo Lucio Gutiérrez. Él efectivamente vino y se presentó ante la justicia. Ese gesto tuvo también Fabián Alarcón. Yo creo que hay que destacar que en el Ecuador sí han habido jefes de Estado que han afrontado esto. El propio Gustavo Noboa Bejarano. No somos el caso del Perú. No, felizmente es un país distinto el Ecuador. Hay varios expresidentes que han afrontado ante la opinión pública, ante los jueces, y felizmente eso yo creo que es una buena noticia para el país. Eso es importante. Correa no va a venir. ¿Qué va a venir? Esa es la diferencia. Hay que traerlo a la fuerza. Pero más importante que el que venga es que avancen los juicios, que se aclaren las cosas y que definitivamente se permita el que la justicia haga lo suyo. No podemos tener detenida la justicia porque a Correa no le da la gana ahora no solamente de no venir, sino avisar dónde vive. Eso me parece que es muy grave. Por eso, en suma, yo creo que hay que avanzar. Y eso es lo más importante. Hay que avanzar en los procesos judiciales, que es lo que la gente quiere, que es lo que la gente... Y en el curso de esos procesos judiciales se va a ir aclarando las cosas. Usted tiene la palabra, Lucio. Sobre la primera pregunta, si es que el Ecuador, a la cabeza del presidente de la República, demuestra voluntad política para que la Interpol le traiga al prófugo de la justicia al Ecuador y responda por todo este saqueo del daño que lo calculan entre 30.000 y 60.000 millones de dólares en contra del pueblo ecuatoriano, Correa sí va a venir. Pero si no hay la voluntad política del jefe de Estado, Correa no va a venir. Porque así como se jugó Alvarado con la complicidad del actual gobierno, así como la vez anterior falló la extradición de Rafael Correa con la complicidad del actual gobierno. Si en esta ocasión el gobierno no le demuestra al país con hechos, porque aquí no son palabras, aquí no hay que decir vamos a hacerle una cirugía a la corrupción, esos son solo palabras. Aquí no hay que decir amamos a los pobres, esas son palabras, hay que demostrar con hechos, con resultados, y esa es la responsabilidad histórica del actual presidente de la República. Pero ¿por qué no viene Correa? ¿Por qué se fugan los Alvarado? ¿Por qué le mienten al país? Porque tanto el gobierno de Moreno sigue plagado de correístas, la Fiscalía, la Contraloría. ¿Usted cree que hay una entente de no autodetenerse o de entre las dos ramas de esta alianza impecable, que no se meterán a la cárcel ninguno de sus líderes? No puedo preguntarles de otra manera. Y me parece que es una interrogante directa que le formula el pueblo ecuatoriano, tanto al presidente Moreno como al expresidente. Cada vez hay más ecuatorianos que están hablando de un tongo. Aparentemente se investigan, aparentemente hay insultos del uno y del otro lado, pero en la práctica no se ven que es un resultados. Tongo? Cada vez hay más ecuatorianos que creen que es un tongo. ¿Y usted qué cree? Por eso se fugaron. Yo pienso que la mayoría del pueblo ecuatoriano tiene razón, porque los Alvarados se fugaron. ¿Cómo se puede fugar una persona con grillete? Eso es prácticamente imposible sin la complicidad del actual gobierno. ¿Por qué no recuperan la plata? Porque en la Fiscalía, en la Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, están los correístas que siguen manipulando el resultado de las elecciones, que impiden que haya justicia en el país. Si es que el presidente en este segundo tramo de su gobierno no tome esa responsabilidad histórica de limpiar de correístas
el Ecuador, las cosas no van a mejorar en nuestro país. En definitiva, el responsable de que regrese Rafael Correa es el jefe de Estado, y el jefe de Estado es Lenín Moreno. Y la otra pregunta, pues sí, yo pienso que Rafael Correa debe ir a la cárcel y demostrar, como él dice, su inocencia, aunque ya la culpabilidad está más que demostrada del expresidente ahora prófugo de la justicia. Y con respecto a lo que se mencionó, a lo que mencionaba el doctor Ayala, primero, gracias por el libro, y me va a gustar. Segundo, pues justamente eso es lo que hay que hacer, discutir con argumentos, y podemos discutir con el doctor Ayala Mora, con el mayor de los gustos. Y sobre el tema de la Pichicoste y de Bucaram, eso se explica en los cables de Wikileaks, escritos por Juliana Sánchez y publicados en todos los periódicos del mundo. Ahí se menciona que para sacarle a Lucio Gutiérrez se formó un complot ideológico internacional financiado por Hugo Chávez con la participación de las FARC, de Cuba, de extremistas ecuatorianos. Estos son parte del complot ideológico internacional. Y en el Ecuador se unió la extrema derecha. Yo no sé cómo se logró esa articulación, posiblemente compraron a activistas políticos, gente la infiltraron, pero la extrema derecha, compuesta por el Partido Social Cristiano y la izquierda democrática, actuaron en el Ecuador. Y los que ejecutaron el golpe de Estado fueron los generales. Si los generales no dan el golpe de Estado, el gobierno de Lucio Gutiérrez no se caía y no hubiéramos tenido a Rafael Correa. Entonces, para de alguna manera generar algo de esperanza, no sé, pues de inconformidad en el pueblo de Quito, se inventaron. Parte del complot fue la venida del expresidente Bucaram, a la que yo me opuse, y también el nombramiento de la Pichicorte, de la llamada Pichicorte, a la que también yo me opuse. Estas son las verdades históricas que no se dicen. ¿Cuáles verdades usted admite que fueron un error? Yo cometí errores, por supuesto que sí, como todo ser humano. ¿Por ejemplo? Errores, pero ningún error fue de tipo ético ni de tipo moral. Peor, errores que hayan afectado al bolsillo del pueblo ecuatoriano. El mayor error fue en la parte política. Yo era un militar de carrera, que me enseñó muchísimo esa gran disciplina en la que uno le forman, esa gran austeridad. Y esa es una de las claves del éxito de mi gobierno. Yo goberné con 15 ministerios. Yo no compré un solo avión, peor 3 como compró Rafael Correa. No compramos vehículos. Yo me movilizaba en los mismos vehículos del gobierno anterior. Los viajes al exterior eran pequeños, eran mínimos y de pocos días. No de 140, 160 personas como así el propio. ¿Y lo malo de su gobierno qué reconoce? Que no, yo perdí la guerra informativa, no, por la austeridad, no quise gastar en publicidad para que el país conozca lo que estaba haciendo Lucio Gutiérrez, para que el pueblo de Quito conozca que el túnel Guayasamín lo financió Lucio Gutiérrez, no el alcalde Paco Moncayo. Esa es una mentira. Para que el país conozca que los túneles de San Eduardo en Guayaquil, el tercer puente en Guayaquil, el terminal terrestre de Guayaquil, lo financió el gobierno de Lucio Gutiérrez. Para que el país conozca que la autopista Esmeraldas Atacama-Mesúa la hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez. Igual la troncada amazónica la hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez. El proyecto eléctrico de Mazar, entre las provincias de Azuay y la provincia de Cañar, la hizo Lucio Gutiérrez. El proyecto eléctrico de San Francisco, que fue contratado en el gobierno anterior, se construyó en mi gobierno, en las provincias de Tungurahua y Pastaza, y muchas otras más en el país. No se comunicaron, y es por eso que ahora dicen que solo el gobierno del prófugo de la justicia hizo obra. Lo que pasa es que los otros gobiernos nos dedicamos a gobernar, no a publicitar las obras, gastándonos innecesariamente millones de dólares que había que invertir en beneficio del pueblo ecuatoriano. Eso ocurrió con el régimen de Correa, fundamentalmente lo aludido por Lucio Gutiérrez. Le doy la última oportunidad para que también haga resplandecer lo que ha hecho el Partido Socialista, que ahora lo va a conducir Enrique Ayala Mora.
Bueno, efectivamente sería muy bueno, a estas alturas ya tenemos una distancia de tiempo necesario, hacer una evaluación global del gobierno de Lucio Gutiérrez. Es lógico que quien ha protagonizado el gobierno exhiba sus mejores logros, y eso es perfectamente normal. Lo que pasa es que en una evaluación no solamente se ven las obras, sino que también hay que hacer todo un análisis de la globalidad del gobierno, y no creo que este momento sea posible. Pero ante la pregunta sobre el Partido Socialista, bueno, brevísimamente, ¿no? El Partido Socialista terminó siendo un instrumento de Correa. Correa lo secuestró, lo tuvo durante un tiempo manejado por sus incondicionales, hasta que se produjo la salida de Correa del gobierno. Y entonces comenzó un lento proceso de recuperación del partido, a base fundamentalmente del encuentro de diversas posiciones internas que fueron propiciadas por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, desde la época de Gustavo Vega, cuando él era presidente, planteó la posibilidad de que se forme una comisión de unidad. Esta comisión funcionó durante más de un año y desembocó eso en un congreso del partido en el propio Consejo Electoral el día 3 de agosto. Ahí se realizó la aprobación de una línea política de denuncia de la corrupción, del autoritarismo, de la manipulación de Correa, y una condena a su gobierno. Por otra parte, también se hizo una declaración de unidad del socialismo y, desde luego, de apoyo a la institucionalidad del Ecuador que está en marcha, que se decidió en la consulta popular, y de oposición al mismo tiempo a las medidas antipopulares de este gobierno, una oposición al intento del gobierno de restar los derechos de los trabajadores, y por fin una serie de planteamientos que están constando en un documento que se va a dar a publicidad muy pronto, que dan una nueva imagen del Partido Socialista. Curiosamente escogieron un viejo militante como yo, no estaba previsto que así sea, fue una grata sorpresa, pero la mayoría de los nuevos dirigentes del partido son gente muy joven que ha estado impulsando una renovación interna en la organización y que obviamente se ha topado con el correísmo. La única persona que ha protestado por la unidad del partido es Rafael Correa desde su escondite en Bélgica, a través de las redes sociales. Y quiero agradecer a la gran cantidad de personas, incluso gente de derecha, que no son obviamente socialistas, que dicen que no coinciden con mis ideas, que más bien son opuestos, pero que sin embargo se han alegrado de que el partido histórico, ya tiene 93 años del Partido Socialista, haya recobrado su línea tradicional, y que al mismo tiempo tiene el gran desafío de replantearse sus propuestas. Una cosa es mantener los principios y otra cosa es mantener las viejas prácticas. Lo que vamos a tener es una lealtad a los principios y una apertura a una y a la final, ¿qué va a pasar, caballeros, con Rafael Correa en términos judiciales? Bueno, yo creo que hay que tener fe y sobre todo hay que mantener la presión sobre la función judicial, sobre el Consejo y sobre el gobierno, para que no decaiga esta voluntad de hacer justicia con Rafael Correa. No es posible que tengamos a Maguad todavía sin sentencia, todavía con maniobras judiciales. Víctor Granda ha estado en esto desde hace algún tiempo, desde hace ya 19 años, y no se ha podido hacer que Maguad venga, por una serie de maniobras internas que hacen sus abogados, que hacen los beneficiarios de su régimen. Tenemos que, en la opinión pública y en la movilización en la calle, exigir que Correa vuelva, que devuelva la plata, el correísmo, que devuelvan lo robado, como fue la famosa consigna de hace algún tiempo. Eso se hará solo con la opinión pública y con la ciudadanía movilizada. ¿Usted qué dice, Lucio? Completamente de acuerdo en que se debe mantener la prisión preventiva al presidente prófugo de la justicia y que el gobierno nacional debe hacer todas las gestiones para demostrar que aquí no hay ninguna persecución política. Aquí hay un caso de la justicia ecuatoriana, a un responsable de serios perjuicios
al erario nacional. Porque como decía hace un momento, está bien lo del arroz verde, pero son apenas 15 millones de dólares. Claro. ¿En dónde están los casos de las refinerías del Pacífico? El caso de la refinería de Esmeraldas, el caso de Petrochina. Esos son los casos... Esos casos no aparecen, ¿no? Como dice nuestro pueblo, son los casos pesados. Ahí les queremos ver a las autoridades de justicia. Ahí demuestren su patriotismo. Y yo le voy a decir este rato a las autoridades de justicia, no quiero personalizar, lo que le dije a Carlos Poli cuando asumió la Contraloría. Le dije, Carlos, tienes la altísima responsabilidad de erigirte como una gran figura a nivel nacional. Pero está contradiciéndose, Lucio. Solamente Claro. cumple. Usted me negó que lo había designado. Yo tengo en el registro magnetofónico precisamente su bienvenida. Por supuesto, yo no le nombré, le nombró Rafael Correa. Pero una vez que le nombraron, le dije a Carlos Poli que él tiene la altísima responsabilidad de erigirse como una gran figura. Nos está desubicando en los periodos. Pero es que déjeme terminar la idea. A ver, Le decía que no que no sea una mentira, sino lo fiel, como usted acostumbra. Le decía, si tú cumples con la Constitución de la República, si tú cumples con tu misión de velar celosamente por cada dinero del pueblo ecuatoriano, pues vas a recibir el apoyo total de nuestro país. Y la primera diferencia, y desde ahí no volví a hablar con Carlos Poli, fue cuando él dijo que el caso conocido como los Pati Videos o Patiño Videos no fue un perjuicio al país. Yo le decía que eso se llama estafa. En cualquier país democrático del mundo, eso es una estafa, y a corto plazo el país pagaría por esa decisión que estaba tomando el Contralor. Y hoy estamos viendo que los bonos nos están cogiendo a un interés sobre el 9%, cuando en mi gobierno nos endeudamos alrededor del 2%. Entonces, ahí está el perjuicio para el país. Y lo mismo quiero decir yo a las actuales autoridades de justicia. Cumplan con su función, cumplan con su función, cumplan con su misión, cumplan con la Constitución de la República, cumplan con el pueblo ecuatoriano y se van a convertir en grandes e históricas figuras para el país y recibirán el apoyo y recibirán el aplauso del pueblo ecuatoriano. Pero si claudican, pero si se acobardan, obviamente que recibirán el repudio del país como lo ha recibido Carlos Poli. Eso fue lo que yo le dije apenas él fue nombrado por el ex presidente prófugo de la justicia como Contralor a partir del año 2007. Mi gobierno fue del año 2003 y terminó con el golpe militar en el año 2005. En esa época Carlos Poli no era Contralor. Él fue nombrado, repito, en el año 2007 en el gobierno del ahora prófugo de la justicia. ¿Cómo quedan las fechas, Enrique Ayala? Perdón, Gonzalo. ¿Cómo quedan las fechas según su compendio de antecedentes y comprensión de los tiempos? No lo tengo a mano, pero lo que debe quedar claro es que Poli ha sido el peor sujeto que haya llegado a esa función del Estado ecuatoriano. ¿A quién lo convocó al ejercicio de Contralor? Sí. Francamente no lo tengo en este momento claro. Nos ha hecho olvidar a todos. Sí, pero dos cosas me parecen importantes. Uno, la Fiscalía tiene que tomar en cuenta todas las denuncias que se han hecho. Las denuncias que hizo la Comisión Anticorrupción, 16 denuncias que se presentaron, están ahí con pruebas, con la posibilidad de ser tramitadas. Y las que 2 oportunidades entregó Julio César Trujillo a nombre Exactamente. de la Participación Ciudadana Transitoria. De manera que la Fiscalía tiene mucho trabajo. Obviamente tiene reducido personal, tiene limitaciones, pero sobre todo ya tiene una limitación, que hay una caterva de corrientes metidos ahí. Sí, eso es. Precisamente por
el manejo que tuvo esa fiscalía durante tantos años con correístas confesos, cómplices del robo y la corrupción que pasaron por ahí. Que hoy son encubridores. Era un señor Vaca que era una especie de ordenanza de Palacio, que terminó siendo fiscal general. Él que iba a investigar nada. Y entonces, ahí lo que hay que pedir es una depuración de la fiscalía. Y eso no puede hacer la fiscal general, por desgracia. Ojalá pudiera. Legalmente tiene que ser el Consejo de la Judicatura. De manera que a eso apelé yo hace instantes. Depurar la fiscalía. Sí. Y eso es un asunto que hay que hacerlo. Presidenta de la Judicatura, usted tiene la palabra, pero acepte una entrevistita. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza.